Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Piscis, con este 6 de bastos, muchos de ustedes van a estar siendo reconocidos. Aquí hay triunfo y aquí hay victoria con esta carta y celebraciones. Aquí ustedes van a estar logrando algo importante. Aquí posiblemente exista algún tipo de reconocimiento. Si trabajas para alguien, pues por parte de tus compañeros de trabajo o de tus jefes. Quizás si tienes un negocio propio, pues ese reconocimiento podría venir de los clientes o de tus empleados por ser pues buen jefe. Pero definitivamente aquí viene un reconocimiento para ustedes. Vienen muy buenas noticias, así que aquí hay algo que les va a estar saliendo muy bien y que los va a poner en el centro de la atención, los va a poner en el foco de la atención. Y precisamente por eso acá aparece este paje de espadas. Aquí este paje de espadas si es alguien que los está vigilando. Aquí es alguien que los está observando y espiando. Puede ser por redes sociales, puede ser en tu vida personal. Aquí hay alguien pendiente absolutamente de todo lo que haces. Si es en tu trabajo, puede ser un compañero de labor. Y si es en tu negocio, pues podría ser la competencia precisamente quien esté vigilando todos tus movimientos y vigilando pues todos tus logros. Aquí definitivamente hay alguien pendiente de ustedes. Puede ser también alguien pendiente de ustedes en el ámbito personal. Aquí hay una energía a veces un poco inmadura esta persona, porque una persona que se dedique a estar pendiente de la vida ajena y no de sus propios logros, pues definitivamente es alguien que no va a estar avanzando en la vida, porque nos debemos enfocar en nosotros mismos y no en los logros o los éxitos de los demás. Esos son de ellos y hay que obtener pues los nuestros propios. Entonces esto es alguien, digamos que envidioso, por así decirlo, y que está pues pendiente de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes dejan de hacer, de este reconocimiento. Sobre todo aquí esto les va a encender chispas. Aquí van a encender chispas a muchísimas personas no, a alguien puntualmente, ustedes saben quién es, y van muchos de ustedes, no todos por supuesto, van a estar sabiendo quién es esa persona bastante envidiosa que los está rodeando. Y la carta de los amantes, definitivamente este 6 de bastos, este logro, este éxito y este triunfo, aquí va a ser la corona de estas tres cartas. Pues definitivamente aquí la pareja va a estar mejorando. Aquí este triunfo y este éxito que ustedes tuvieron, si fue el plano económico, va a estar mejorando muchísimo su relación de pareja, si es que ustedes la tienen, y si no la tienen, pues esto podría representar algún tipo de relación amorosa que podrían estar pues estableciendo con alguien. Acá, si hubo distancia, si las energías estaban separadas, pues definitivamente aquí indica que este afecto vuelve a ser prioridad. Es como si este 6 de bastos sirviera para fortalecer esta relación. A pesar de las miradas ajenas, a pesar de esta vigilancia, a pesar de ese paje de bastos, aquí hay un compromiso que se vuelve afectivo y sólido. Vamos a ver qué viene para la templanza. Esta que se vio. Y aquí Piscis, con este 8 de copas, aquí ustedes van a estar dejando algo detrás, algo que ya no les está satisfaciendo, pues simplemente ustedes toman la opción, toman la decisión de marcharse, toman la decisión de irse. Aquí no es que a ustedes los expulsan de un trabajo, aquí no es que ustedes pierden una inversión, aquí no es que una relación termina, no, aquí ustedes simplemente deciden irse, deciden algo que ya no funciona, pues salir de esa situación. Y es una actitud muy valiente, porque lamentablemente muchas personas esperan a que eso que no está funcionando pues se destruya o pase algo mucho más grave para entonces tomar la decisión de irse, que a veces ni la toman, es algo obligado que tienen que hacer y irse. Pero aquí no ocurre esto. Con el 8 de copas, cada vez que sale es que la persona tuvo el valor, o la persona va a tener el valor
de decir, ya yo no quiero más esto y yo me voy a estar retirando, yo me voy a estar marchando de esta situación. Y es precisamente, Piscis, aquí lo que ustedes hacen. Aquí ustedes se van por voluntad propia. Y para que las cosas avancen, muchas veces tenemos que dejar nuestra zona de confort, porque no existe otra forma de avanzar si no dejamos esa zona de confort. Zona de confort que es de valientes dejarla, es de valientes pues marcharse, y es lo que ustedes van a estar haciendo. Y debido a esto, pues acá viene el carro. El carro viene con un mensaje muy fuerte. En cuanto tú decides dejar atrás esto que te pesa, el éxito aquí se acelera. El carro es la victoria rápida. Aquí ustedes van a estar controlando las riendas de su vida y van a estar viajando pues hacia adelante. Aquí este carro no solamente está diciendo que ustedes van a estar avanzando en buena dirección cuando decidan marcharse, sino también que cualquier obstáculo, cualquier cosa que existiera en el camino, ustedes van a eliminarlo. Eso va a quitárseles de adelante y simplemente van a ir hacia donde ustedes quieren. Y el carro también te dice, por supuesto, no solo que vas en esa dirección, no solo que los obstáculos se quitan del camino, sino que van a estar obteniendo el triunfo, el logro y la victoria, porque ustedes van a lograr los objetivos que ustedes tenían. Aquí el carro te está diciendo que los vas a estar obteniendo. Y la templanza, pues por supuesto, la templanza nos habla de que todas las cosas aquí se van a estar equilibrando en su vida, que hay equilibrio, aquí hay sanación. Este esfuerzo del carro y esta renuncia de este 8 de copas los va a llevar a una estabilidad. Aquí, si hablamos de reconciliación en pareja, pues nos está confirmando que va a haber una unión sana, va a haber una unión tranquila y una unión equilibrada. Si es en la parte pues económica, aquí la templanza me está sugiriendo que el dinero va a comenzar a fluir de forma constante. No va a ser un golpe de suerte, pero sí va a existir una estabilidad que se va a mantener gracias a que ustedes van a saber mezclar sus recursos, a que ustedes van a saber pues balancearlos. Vamos a ver qué viene con este as de espadas. Wow, ya se cae esta carta. Oh my God. Bueno, y esta quería salirse de todos. Acá, Piscis, este caballero de bastos es algo que viene con muchísimo impulso. Pueden ser noticias, información, algún tipo de negocio, algún tipo de inversión, algún tipo de contrato laboral que de inicio va a ser inestable. Va a entrar con muchísima fuerza y con muchísimo dinero. Aquí se está hablando de dinero, de manejar bastante dinero en algún tipo de contrato, algún tipo de cliente que llegue, algún trabajo temporal cíclico fuera de donde tú vives. Pero definitivamente esto es un movimiento rápido y con mucho ingreso, con muchísimo dinero. Pero este caballero de bastos, a pesar de que normalmente él es inestable, el rey de oros le va a estar dando pues esa estabilidad económica que se necesita. Acá es posible que si ustedes reciban esta fuerte suma de dinero en un trabajo temporal o en un negocio, esto se pueda convertir en algo estable, algo que era temporal. Por ejemplo, reciben un trabajo que normalmente sería, no sé, de 2 o 3 meses. Sin embargo, con este rey de oros, ese trabajo podrían ustedes estar firmando algún tipo de contrato laboral que se pudiera extender y hacerlo algo estable, hacerlo algo pues más fijo, más sólido. Y si es algún tipo de inversión o negocio que les traiga esta cantidad de dinero que viene fuerte, pues ustedes podrían estar estableciendo otro negocio o simplemente mejorando eso que es inestable y haciéndolo estable. Ejemplo, una venta para clientes, no sé, de invierno o por temporada, pues perfecto. Esta temporada vendo una cosa, la otra temporada vendo otra y así sucesivamente en el mismo negocio. Y eso pues podría ser algo que no es estable, que es cíclico, pero que a lo largo del tiempo pues sí es estable, sí podrías continuar manejándolo. El rey de oros por excelencia es pues simplemente la estabilidad. Aquí va a haber un presupuesto o un capital que te va a estar permitiendo que tu pasión o que lo que tú quieres hacer se convierta pues en una empresa seria o en un trabajo estable. Algo que tú creías que simplemente iba a ser pues temporal,
se va a estar convirtiendo en algo estable para ustedes. Y el as de espadas, pues el as de espadas me está hablando de logros, de triunfo y de éxitos. Aquí todo lo que tú necesitabas resolver se va a estar resolviendo con muchísima claridad para ustedes. Aquí sus asuntos van a quedar solucionados y como les estaba diciendo, es posible que algo que sea inestable se convierta en algo estable por algún tipo de contrato que ustedes estén firmando para que esto pueda hacerse efectivo. Como siempre les digo, cuando salen cartas de contratos, fíjense bien en lo que firman, revísenlo absolutamente todo, no supongan. Déjenlo todo muy claro para que después si pasa cualquier cosa, no digas me engañaron. Yo creía que iba a pasar esto, si pasaba aquello y la otra parte te diga, no, eso no venía en un contrato firmado. Así que por lo tanto revisen y chequen absolutamente todo. Pero definitivamente aquí, señores, hay unas cuantas cartas de logro, de triunfo, de éxitos y de victoria y de estabilidad económica para ustedes, Piscis. Vamos ahora con el oráculo de Lenormand. Vamos a ver. Aquí con estas cartas de el oso y la casa, Piscis, el oso representa la fuerza, el poder, la protección, mientras que la casa, por supuesto, que es tu hogar, tu base, tu negocio propio. Aquí juntas estas dos cartas me están indicando que tu economía familiar o tu patrimonio, el patrimonio que ustedes tengan, pues van a estar protegidos, van a estar resguardados. Si aquí había algún tipo de miedo, si ustedes tienen miedo a quizás alguna estabilidad económica en su casa o en su negocio, pues estas cartas dicen que ustedes van a estar teniendo una estructura muy fuerte y muy sólida. Así que aquí definitivamente, a pesar de que esto era un poco inestable, que va a entrar de pronto, sí les va a estar dando estabilidad y estas cartas me lo están confirmando que viene estabilidad económica o estabilidad en el hogar para muchos de ustedes, Piscis. Vamos ahora con este tarot que funciona como oráculo. Esta quiere salir, pues vamos para afuera. Wow, y sale el emperador. Aquí, Piscis, con esta carta del emperador me están diciendo que la lógica y la organización van a estar incrementando tu éxito, que te tomes cargo de la situación y que aceptes tu rol de líder, que la estructura y la disciplina van a estar ayudándoles pues a muchos de ustedes. Esta carta del emperador, tanto como la carta del emperador normal en el tarot, pues me están diciendo de que ustedes van a tener muchísima estabilidad, muchísima estructura, y es precisamente lo que vienen con las cartas del oso y la casa, que hay estabilidad y que hay estructura. El emperador simplemente está confirmando lo que ya habían confirmado estas dos cartas y que me decía el rey de oros, pues aquí al final, estabilidad económica para muchos de ustedes o estabilidad en el hogar, estabilidad familiar. Así que definitivamente, Piscis, déjame en los comentarios la frase para manifestar: yo soy una persona estable económicamente y familiarmente. Yo soy una persona estable económicamente y familiarmente. Y señores, recuerden que estas lecturas son generales. Lo que no sea para ustedes, déjenlo fluir al universo. Y nos vemos en el próximo video, Piscis. Hasta la próxima.